Buenos días. Recemos en esta Eucaristía por el descanso eterno de Gabriela Alejandra Quijada Camargo, intención de su familia. Catalina Rivera, intención de Andrés Rivera y familia. Héctor José Páez Guerra, intención de su hijo Andrés Páez y familia. Juan Antonio Molina Samoyoa y los 34 jóvenes fallecidos en San Antonio Abad, intención de la familia Rodas. Inés Duque, intención de su hijo Carlos Duque y familia. Por la salud de Henry García, intención de su familia. Raquel de León, intención de José, Alexandra, Alberto y Maricruz. Teresa Gómez Polentino, intención de su hermana Marta Gómez y familia. Laura Bailón, intención de su esposo Julio Bailón. Margarita Linares, intención de su familia. Carmen Martínez, intención de su familia. Pidamos también por el cumpleaños de Pablo Ernesto Ayala, intención de la familia Rodas, el cumpleaños de Silvia María Smith, y por las intenciones y necesidades de los hijos e hijas de María Aquino. Por favor, nos ponemos de pie para iniciar esta Eucaristía. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Buenos días. Lo sentimos mucho por que la celebración de la misa no va a poder ser, recibida por las personas en sus casas directamente. La vamos a grabar y después la vamos a poner en el site propio para que ustedes la puedan asistir. No es problema de nuestros ingenieros de sonido, es problema de Telos que no nos permite tomar la señal. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a ustedes también ahí en sus casas. Nos reunimos hoy para celebrar el misterio del amor de Dios con nosotros, para escuchar su palabra, para dejarnos interrogar por Él y llamarnos y iniciar nuestro camino de conversión. Pidamos perdón de nuestros pecados para que celebremos dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no le escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero
se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia. Ciclo B, perdón. Y en el ciclo B leemos, la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Marcos. Y es el que hemos leído y seguiremos leyendo durante estos domingos del tiempo ordinario.
El Evangelio de Marcos tiene una característica muy especial y es que nos pone como en dos escenarios. Un escenario es para el lector del Evangelio y el otro escenario es para los que están en el Evangelio. ¿Sí? O sea, nosotros que leemos el Evangelio tenemos una mirada distinta sobre Jesús que los que están en el Evangelio actuando, interactuando con Jesús. Por ejemplo, nosotros ya sabemos quién es Jesús. Desde el principio del Evangelio ya Marcos nos ha dicho quién es Jesús. Si abrimos el Evangelio de Marcos, en la primera línea del Evangelio, ya comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Ya sabemos quién es Jesús. Y poco más adelante del bautismo, ya en la voz del Padre hemos escuchado también, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Nosotros ya sabemos que vamos con Jesús, el Hijo de Dios, el que complace al Padre porque hace su voluntad. Además sabemos, ya lo escuchamos el domingo pasado, cuál es la misión de Jesús, cuál es el centro de su mensaje. Decía el domingo pasado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. O sea, ya sabemos quién es Jesús. Los que escuchan, los que ven a Jesús en el Evangelio, ellos todavía no saben quién es Jesús. De hecho, miren en el Evangelio de hoy, dicen, ¿quién? Todos quedaron y pronto se preguntaban, decían ellos, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad. Miren la expresión que usan, este hombre. Nosotros ya sabemos que este hombre, Jesús, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Para ellos es un hombre con autoridad para hablar. Y es ahí que nosotros entramos en el Evangelio, como unos, no simplemente como espectadores, pero como unos actores que conocemos ya toda la obra, conocemos el actor principal. Los otros lo van a ir conociendo despacio, los que están en el Evangelio. Dice el texto de hoy, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. El sábado era el día sagrado de los israelitas y es el día sagrado. La sinagoga es el espacio de la oración, de la escucha de la palabra, del encuentro con Dios, de la dedicación del sábado. Jesús está ahí en la sinagoga y ahí se pone a enseñar. Y la enseñanza de Jesús causa admiración. Todos, dice el texto, quedaban asombrados de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia, por tanto? Entre Jesús, la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas. Los escribas, ellos conocen la Escritura, pero su enseñanza toda se apoya sobre los profetas. Ellos siempre van a decir lo que dice el profeta Isaías, lo que dice el profeta Jeremías. Lo que les estamos enseñando viene del Deuteronomio, viene de la ley. O sea, su autoridad viene de la palabra de los profetas, su autoridad viene apoyada en la ley. Dice, Jesús enseña como quien tiene autoridad. O sea, la autoridad está en él. Y el mismo Jesús en el Evangelio nos expresa esa autoridad. Nos ayuda a entender lo que significa esa autoridad de Jesús.
Por ejemplo, en algunas ocasiones Jesús dice, ustedes han oído que se dijo. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero dice, pero yo les digo. O sea, es una versión nueva. Es algo que viene de Él. Tiene la autoridad para interpretar, para expresar de una manera nueva la ley. Los otros repiten la ley, Jesús la reinterpreta en la voluntad de Dios. Pero hay otro evangelio, el evangelio de Juan ya tiene otro lenguaje. Desde el principio del evangelio, en el primer diálogo de Jesús con Nicodemo, hay una expresión que indica la autoridad de Jesús. En verdad te digo. Y lo va repitiendo constantemente en todo el Evangelio de San Juan, lo vamos escuchando. Esa que les mencioné era con Nicodemo. Pero Jesús después, en el capítulo 5, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer del Padre. Pero mi intención es ir al capítulo 6, cuando Jesús habla del pan de vida. Dice, en verdad os digo. Ahí nos da a entender, Jesús nos explica lo que significa esa autoridad de la cual en la sinagoga todos se asombran. Admira a todos porque habla con autoridad. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esa es la autoridad de Jesús. O sea, no es una autoridad que se queda externa al oyente, sino que transforma la vida del oyente, del que escucha su palabra. Es una palabra que implica la vida del que lo escucha. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esa es la fuerza de la autoridad de Jesús. La fuerza de su enseñanza, de su palabra. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Por eso también el que no escucha mi palabra no puede vivir. Quien escucha mi palabra tiene la verdadera vida. Pero esa palabra de Jesús nosotros ya sabemos que tiene la fuerza de la palabra, de la fuerza que viene del Padre. Por eso él mismo lo dice en el capítulo 6. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Entonces lo que les quiero decir es, la autoridad de Jesús no es una autoridad lejana, sino una autoridad, es la autoridad que transforma la vida. Él quiere, su autoridad es la fuerza que Él tiene, que en su palabra para transformarnos, pero no para transformarnos exteriormente, sino para darnos la vida, su propia vida, para hacernos a nosotros, para establecernos en relación con Él, para restablecer esa relación con Él. ¿Sí? Por eso dice, este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. O sea, es una palabra que alimenta. Esa es la autoridad de Jesús. Y esa es la palabra que transforma, que renueva. Y eso es lo que están experimentando en la sinagoga. Una palabra que les llega al corazón. Una palabra que les da a ellos nueva esperanza, nueva relación con Dios, que les trae verdadera vida. Por eso, en la primera lectura escuchábamos que Moisés dice al pueblo de Israel, el Señor les dará un profeta como yo, que hablará la palabra de Dios. Y hay de aquellos que no la escuchen. Ese profeta es Jesús, aquel que trae la palabra definitiva de Dios. Pero no es una palabra lejana, es una palabra que viene para envolvernos a nosotros, para incluirnos en la comunión con Dios, para que tengamos la verdadera vida. La autoridad de Jesús es esa. Y nosotros sabemos
que esa autoridad viene en el hombre Jesús, Hijo de Dios. Viene después el texto y nos muestra el hecho que la palabra viene confirmada, ratificada a través del hecho, del milagro de Jesús hoy. Se le acerca, digamos, había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Seguramente este hombre venía todos los sábados también a la sinagoga. Tal vez él llevaba una vida que él mismo consideraba muy normal. Tal vez ni sabía que tenía un espíritu inmundo. Pero cuando este hombre escucha la palabra de Jesús, el espíritu inmundo en él empieza a gritar. Y el espíritu inmundo indica la diferencia que hay entre Jesús y el reino de Jesús y el reino del mal. Él dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, no tengo nada que ver contigo. Tú no tienes nada que ver conmigo. O sea, no tenemos nada en común. Nada entre nosotros dos. El mismo espíritu impuro indica la distancia, la diferencia que hay entre el Jesús y él. ¿Has venido a destruirnos? En plural. ¿Has venido a destruirnos? Sí, a eso viene Jesús. A destruir el espíritu del mal, al espíritu impuro, a liberar al hombre del espíritu impuro, que muchas veces está ahí, pero que solamente entre la palabra de Jesús explota, podemos decir, grita. Es que el espíritu del mal no resiste la verdad de Dios. La oscuridad no resiste la luz de Dios. La mentira no resiste la verdad de Dios. Se incomoda. Pero, ¿en qué consiste la impureza? ¿Qué es un espíritu impuro? Cuando ustedes van a comprar algún producto, ¿ustedes quieren comprar un producto puro? Yo creo que sí. Todos preguntamos, ¿y esto es puro? Por ejemplo, un producto muy sencillo, la leche. Al menos a veces yo digo en mi país, cuando voy a la casa digo, vea, esa leche no es pura. ¿Qué quiere decir? Que le han puesto agua. Algo que, o sea, no es puro. Todos queremos comprar un producto puro. No, impuro, ¿qué quiere decir? Que tiene algo que no corresponde al producto. Entonces, ¿cuál es la impureza que hay en el hombre? Observemos, el mismo Jesús nos lo dice a nosotros en el capítulo 7 del Evangelio. Nos dice, observen lo que dice. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Impureza. La impureza contamina la pureza del producto. Sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y después hace una lista Jesús, dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre,
porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Miren, por tanto, el espíritu impuro en el corazón del hombre. Y nos hace una lista que tal vez no agota todas las impurezas del corazón humano. Y tal vez ni encontremos nosotros ahí la nuestra. Pero esa sí la sabemos cada uno. Y tal vez no es una, sino varias. Miren, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre, o sea, lo hacen impuro. Ese es el espíritu impuro que reside en el corazón del hombre. Y aún de aquellos que, como este hombre iba todos los sábados a la sinagoga, aún de todos aquellos que venimos a la iglesia, aún de todos aquellos que escuchamos como este hombre la palabra de Dios, pero que no toca el corazón. Pero cuando esa palabra de Dios, con esa autoridad de Jesús, toca el corazón del hombre, ese espíritu impuro y esas impurezas saltan en nosotros. Él nos revela, pero el maravilloso de Jesús es que no nos condena. Él nos invita a la conversión. Es su fuerza y su poder lo que Él quiere alejar de nosotros, precisamente todo ese espíritu impuro que reside en nuestro corazón, que vive ahí. O sea, la impureza es algo químico que no corresponde a la pureza de un producto, es algo que viene y contamina. Jesús viene a limpiar esa impureza de nuestro corazón, viene a arrojarla afuera, viene a dejarnos, a hacer que nuestra vida recupere la identidad de hijos de Dios, amados por Dios, para que podamos tener con Él una nueva relación. Observen que la primera pregunta de este hombre que tiene el espíritu impuro es: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, nosotros, ¿qué venimos? ¿Qué nos estás pidiendo? Es como, porque el hombre iba a la sinagoga y siempre era Dios el que le pedía al hombre, y él tenía que hacer algo para Dios. Era el pedirle: Dios, yo hago todo por ti. No, ahora es Dios en Jesucristo, el que quiere hacer todo por nosotros. Viene a nuestro encuentro, viene a liberarnos. La conversión a la cual Él nos invita, Él es el que viene a destruir el mal. Pero si el corazón del hombre permanece rígido, duro, inflexible y impenetrable por la palabra de Dios, Dios no podrá hacer mucha cosa. Pidámosle al Señor hoy que nosotros descubramos la autoridad de su palabra, que envuelva nuestra vida, que como los escuchaban a Jesús, nos asombremos de su fuerza, porque la fuerza capaz es la palabra que da la verdadera vida, es la palabra que nos envuelve en el misterio del amor de Dios, es la palabra que recupera en nosotros al verdadero hombre y la verdadera mujer, queridos y amados por Dios. Que el Señor nos conceda esta semana admirarnos de la palabra que escuchamos de Jesús y dejar que el Señor santifique nuestra vida y recupere en nosotros esa comunión con Dios. Proclamemos juntos nuestra fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la autoridad de Jesucristo dirijamos a Dios Padre la oración que suscita en nosotros el Espíritu Santo, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y fieles laicos, para que el servicio de su vocación cristiana sea coherente en sus acciones y en sus palabras, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que siguiendo la palabra de Jesús, actúen en verdad y en justicia, procurando la equidad entre todos sus pueblos, entre todos los habitantes de sus naciones, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres, los enfermos, especialmente los que sufren, los que han perdido sus trabajos y todos los que sufren las consecuencias de la pandemia, para que la caridad, que sobresale entre todas las virtudes, haga de nosotros, los haga nosotros solidarios con ellos en sus sufrimientos. Oremos. Padre, escúchanos. En la proximidad de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, fiesta de la presentación del Señor en el templo, también celebración de la jornada de oración de la vida consagrada. Oremos por los religiosos y religiosas y todos los que se han entregado a la vida consagrada, que vivan con fe y esperanza su carisma y sean testigos ante el mundo para que atraiga nuevas vocaciones. Oremos. Padre, escúchanos por todos nosotros, para que la escucha atenta y permanente de la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos haga cada día crecer en el amor a Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Dios compasivo, sabemos que nos amas en la enfermedad y en la salud. Permanece siempre con nosotros y ayúdanos a cuidarnos en el amor los unos a los otros. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre
gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre y vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Él será para nosotros pan de vida. Señor Bendito Jesús, seas por siempre. mi Salvador, Bendito seas, amor Señor, eterno, por este amor fruto de divino. la vida y del trabajo del hombre Ya que recibimos no de tu falta generosidad nada, y te lo presentamos. tengo Él será todo, para te nosotros bebida de tengo a salvación. ti. Bendito seas Ya por no siempre. falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar, y conviértela en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Richard y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oremos por nuestros hermanos difuntos. Recuerda a tus hijos, Gabriela Alejandra Quijada Camargo, por Catalina Rivera, por Héctor José Páez Guerra, por Juan Antonio Molina Samayoya, por Inés Duque. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Presentemos también en nuestra oración todas aquellas personas, familias que nos han pedido que oremos por ellas. Oremos hoy por la salud de el niño Henry García, por Raquel de León, por Teresa Gómez Polentino, por Laura Bailón, Margarita Linares, Carmen Martínez. Pidamos también por el cumpleaños de Paulo Ernesto Ayala, por Silvia María Smith, por las necesidades de los hijos e hijas de María Aquino. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Un pan, un cuerpo, un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor.
una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor, dones sin par, obra sin fin, más uno en él, Señor. Un pan, un cuerpo, un solo Señor, una copa de la bendición en nuestra propia diversidad. Un cuerpo somos en el Señor. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos ustedes que participan hoy en la Eucaristía aquí en la iglesia. Gracias también a todos ustedes que están ahí en sus casas asistiendo a la misa hoy. Gracias a los que nos ayudaron hoy en los ministerios.
de los cantos, gracias Oscar, gracias al Ministerio de Acogida, ¿sí? A los que reciben allá. Creo que estuvo Maricruz, ¿verdad? Gracias Maricruz por recibir las personas. Ahí ustedes saben que hay que verificar los nombres y preguntarles algunas cosas. Entonces a ellos también es un ministerio maravilloso. Manuel, José, gracias. Hoy con las dificultades técnicas que hemos tenido. Después de la Eucaristía, para ustedes que van a asistir a ella online, después de la misa, tendrán la catequesis para los niños. ¿Sí? Disculpen que hoy no es culpa de los ingenieros de sonido, no es culpa del padre, no es de las instalaciones parroquiales, es cosa de la empresa que nos ofrece los servicios de internet. Pongamos en manos de Nuestra Señora esta semana que comenzamos, todas nuestras intenciones, nuestras necesidades. Oremos por los hermanos que están enfermos. Pongámoslos en manos de Nuestra Señora. Por aquellos que han perdido sus seres queridos por la pandemia o por cualquier otra circunstancia. Pongámoslo en la intercesión de Nuestra Señora, que ella del consuelo y la esperanza a sus familias. Pidámosle a Nuestra Señora que dejemos como ella, que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón con toda su fuerza, con todo su poder, para que aleje de nosotros todo aquello que no corresponde a la pureza de nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Un buen domingo y una buena semana. Gracias. Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la catequesis infantil. Nos saludamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, nos saludamos los hijos de Dios. Veamos qué nos quiere enseñar hoy Jesús. Pongamos mucha atención. Jesus and the 4 fishermen went into the temple, where people came to learn about and worship God. Jesus taught in a way that amazed the people. He was confident and easy to understand. People were not used to such teaching. Usually teachers were just telling them how they couldn't do anything right, no matter how hard they tried. All of a sudden, a man shouted out, "Leave us alone. Did you come to destroy us? What do you want with us, Jesus, the Holy One of God?" Jesus knew the man had bad spirits in him. Jesus said, "Be quiet and come out of him to the spirits." And just then, there was a loud shout, and the spirits came out of the man. All the people were amazed at what they saw. "Who is this man?" they asked. "This man, Jesus, is able to cast out bad spirits, and they call him God. We've never seen this from anyone before." Immediately, word spread that a very special man had come to the temple and taught and helped people. ¿Se fijaron dónde estaba Jesús en el Evangelio de hoy? En una sinagoga, que es como una iglesia judía. Jesús vino para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Por las cosas que Él dijo e hizo, Él nos mostró el amor de Dios, el perdón que nos da a Dios y el poder de Dios. En la historia de hoy, vemos que había una persona que tenía un espíritu malo. A veces nosotros también tenemos espíritus malos, que nos hacen mentir, engañar, dañar a otros. A veces robamos cosas que no nos pertenecen.
Y muchas veces hacemos cosas que no están bien. El hombre del Evangelio recibió la ayuda de Jesús, y él pudo actuar de manera correcta. Jesús fue reconocido por sus acciones. Nosotros también tenemos la misión de ser reconocidos por nuestras acciones. Cuando actuamos con una fe firme en Dios, muchas cosas maravillosas pasan. Pero tenemos que actuar y vivir con la fe que Jesús nos ha dado. Si eso hacemos, ahí nos convertimos en firmes seguidores de Jesús. Jesús también nos pide que actuemos, y ayudemos a personas que no se portan muy bien. Quizás esta semana, vamos a ayudar a una persona que necesita de nuestra ayuda. Cuando Jesús curó al hombre con el espíritu malo, Él nos estaba mostrando que Dios no quiere que nosotros vivamos con miedo o ser miedosos todo el tiempo. Escuchando cuidadosamente la palabra de Dios, y tratando de vivir más como Jesús hizo. Dios puede trabajar muy fuertemente en nuestras vidas, y así también, nosotros podemos ayudar a otros que están asustados o con problemas. Concluyamos esta catequesis con la siguiente oración. Jesús, muchas personas te siguen y escuchan tu palabra. Ayúdame a ser bueno con todos. Haz que mi corazón sea como el tuyo. Amén. Niñas y niños, gracias por participar en la catequesis infantil. Hasta la próxima, que tengan una linda semana. Adiós.